novedades, porque verán, el examen tiene una puntuación de 12, y de los 12, el 70% de las prácticas. Entonces, si ustedes tuvieron problemas en elaborar el proyecto de investigación, obviamente van a tener problemas en su examen. ¿Sí? Entonces, sí es verdad que tenemos que estudiar teoría para ese 30%, pero tenemos que hacer cosas en el examen. Entonces, eso es lo importante. Ahora, yo quisiera que me hagan preguntas puntuales, solamente que ustedes quieran practicar. Una de las cosas fundamentales para hacer el proyecto de investigación, para que el proyecto de investigación tenga éxito, es el título. ¿Sí? Entonces, si es que nosotros tenemos bien definido el título y comprendimos cómo elaborarlo, entonces pues, lo demás es bastante sencillo. Sí, bastante sencillo. Entonces, yo lo que podría hacer es enseñarles cuál es la base de títulos de investigación y quisiera hacerles primeras preguntas, porque yo sé que ustedes también tienen ciertas dudas. ¿Sí? Entonces, para las personas que vinieron a la primera tutoría, esto puede ser repetitivo. ¿Sí? Entonces, el título de investigación tiene dos partes. ¿Sí? El título de investigación siempre se divide en dos partes. Entonces tenemos una que se llama la llave de está compuesto por estas dos cosas. Sí, título esta como acabo de estar arriba de investigación. Ya. Ahora, yo comienzo de una manera forzada a buscar algún título de investigación, porque prácticamente por esta materia a mí me gusta buscar un título. Entonces yo lo que les sugería es que comiencen a buscar problemas de algún lugar en el que se realicen actividades comerciales. Entonces puede ser una empresa grande, puede ser pymes, puede ser una empresa que es pequeña o mediana, que es la pymes, o puede ser una empresa pequeña. ¿Cómo se dice? Se lo hizo como de nivel, sí. Pues, ha habido casos, por ejemplo, personas que han hecho de dueños de departamentos, de cobran el sí, cobran la ley de los 2 departamentos, es un negocio. ¿Hay actividad comercial? Sí. Entonces se puede hacer así también. Entonces es mucho más fácil para aquellos que trabajan en el gobierno. En el día yo puedo problemas. ¿Sí? Entonces, para el problema yo ya puedo arrancar mi título de investigación. ¿Sí? Entonces lo que significa que hago es identificar problemas. Vean, les voy a poner unos ejemplos propios, ¿no? Entonces, existe mucha rotación en una empresa. Para mí eso es un problema. ¿Sí? Que la gente no se quede en la empresa. Significa que la gente no está motivada. ¿Sí? Entonces, yo también, dentro de las sugerencias de las estrategias para no tener mucha complicación en esto, les digo que identifiquen varios problemas con varias soluciones. Y después de hacer un análisis de los varios problemas con las varias soluciones, yo escojo la que se me va a hacer más fácil investigar. ¿Sí? Entonces, pero esta nota yo me quedo solamente con esta, ¿no? Alta rotación en una empresa. ¿Sí? Entonces voy a entender. Este sería el problema. O sea, yo parto de aquí, ¿no? Alta rotación. Una solución posible, ¿qué podría ser? A los incentivos, ¿cómo les podemos llamar también? Bueno, Bonos, ya nos estamos viendo incentivos económicos. Podríamos irnos así a algo muy puntual, ¿sí? Incentivos económicos, punto. Tenemos muchos teóricos que nos están dando los incentivos económicos, ¿sí? Entonces tendríamos material para investigar. Entonces, incentivos económicos. Otra persona me puede decir, puede ser por dinero, pero no solo por dinero. Que tampoco un mal ambiente
puede ser que se vayan, les están pagando súper bien, pero les tratan pésimo. ¿Sí? Entonces, podría ser por un lado, ¿sí? Brindarles un buen ambiente, un buen trato. O alguna otra persona me podría decir, ¿por qué no mejores motivaciones a nivel general? Económicas y no económicas. Pero me quedo con esto que me gustó. No, Incentivos. es un bolsillo que tengo aquí en esta completa. Incentivos. Así de como las abuelitas que ¿Sí? Entonces, podría frenar un poco la aplicación elevada de mi empresa contra los incentivos económicos. Cuando yo conozco la empresa, sé que les están pagando mal, entonces por eso propongo esa solución. Entonces, ahora sí tengo que hablar con el título. Mi título tiene que comprender las dos cosas que están aquí. Estas dos cosas son las variables que yo necesito. Esta de aquí y esta de aquí. ¿Sí? Esta de aquí vamos a poner variable dependiente, y a esta le vamos a llamar variable independiente. No importa la orden. No importa el orden. Para el título. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí tengo yo las dos. Ahora, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable independiente? La variable dependiente es la que soluciona el problema. La variable dependiente será la que independiente. La variable independiente es la que soluciona el problema. Para que esto quede grabado para el examen. La variable independiente, perdón, el problema es la variable dependiente. El problema que yo busqué al inicio es la dependiente. Esta va a quedarse así si es que yo no hago algo. Entonces, esto incremento o incremento y esto comienza a moverse, ¿cierto? Entonces, esta decía que porque es una variable dependiente. Entonces, colocamos, ¿no es cierto? Variable dependiente. Alta rotación. Y la variable independiente sería los incentivos. Listo. Ahora sí, mi título todavía no está pulido, ¿no es cierto? Tiene que haber una empresa en la que yo voy a analizar, de la que yo saqué el problema, en la que yo voy a analizar. Entonces, yo ya le puedo armar al título como yo quiera. Siempre y cuando tenga las dos variables, a mí se va a ser mucho más fácil desarrollar todo lo demás, todo lo que yo tengo que seguir desarrollando. Entonces, yo le podría, ¿cómo le podría poner? ¿Alguien trabaja en alguna empresa? Sí. Sí. ¿El nombre de su empresa? Trex. Trex. Pintolac. Pintolac. Entonces, pongamos. Eso pensé que había escrito con ese. Los incentivos económicos incentivos económicos aplicados en Pintolac restarán la alta rotación existente. Eso que le estoy haciendo como pregunta, hagámosle como afirmación. Con incentivos económicos en la empresa Pintolac disminuyó la alta rotación. ¿Sí? Puede ser de otra forma también. ¿Sí? Implantar o desarrollar incentivos económicos en Pintolac frena la alta rotación. ¿Sí? Entonces, como yo quiera. Le puedo poner a esta antes, a esta después, como yo quiera. Ahora sí, tengo las dos variables, ¿no? La una y la otra. Eso es lo importante. Esto es para su trabajo.
En el momento que yo tengo que hacer la parte práctica en mi examen, me pueden poner, por ejemplo, un problema. ¿Sí? Pues me pueden decir solamente, hay este problema, de una solución, hágame un tema, haga formulación del problema, enuncie el problema, qué tipo de hipótesis podría aplicarse. Entonces yo tengo que de aquí, de esto, que es prácticamente la base, sacar todo lo demás que ustedes ya hicieron. Ustedes ya algo me entienden porque ya hicieron su trabajo. ¿Sí? Esta es la clave. Entonces, después de haber hecho mi título, que era la parte 1, yo después me voy a regresar a estos. Porque, por ejemplo, la hipótesis me vuelve a decir que yo ponga variable dependiente, la variable independiente y la interdependiente. ¿Sí? Entonces, de aquí yo comienzo a sacar todo lo demás. Después de esto me pedía si no lo quiero corregir. ¿Sí? Entonces, perdón, primero tengo que hacer la formulación. ¿Sí? Entonces, a esto mismo le hago en forma de pregunta. Entonces, al principio yo inicié haciéndole como pregunta. Entonces yo podría poner, ¿es posible disminuir la alta rotación existente en Pintular con la implantación de incentivos económicos? ¿Sí? Cuando me pidan objetivos, formulación específica y general, tengo que hacer ¿qué? Por ejemplo, digamos que me piden objetivos generales y específicos. Lo que yo me voy a grabar es que en los generales siempre van a estar las dos variables, la variable dependiente y la variable independiente, fusionadas. Entonces, el objetivo utiliza un verbo. Entonces, en ciertas tutorías yo ya les había comentado que no es muy bueno utilizar verbos que me comprometan mucho. Un verbo que me compromete, por ejemplo, es crear. ¿Sí? Entonces, crear ya es para un proyecto de investigación de ya depende siempre de grado, posgrado. Sí. Entonces, yo lo que puedo poner es cualquier otro verbo para analizar, estudiar, reconocer, cualquier otro verbo. Sí. Entonces, pongo el verbo adelante y sigo utilizando las dos variables. Entonces, estudiar cómo los incentivos económicos disminuirían en una empresa la alta rotación. Estoy mezclándoles a las dos variables, no les he separado. Utilicé un verbo, está listo el objetivo general. ¿Sí? Cuando nos vayamos a los específicos, ahí sí separo variables. Ahí sí voy a hacer un objetivo específico por la variable dependiente. Estas son variables, ¿no? Y un objetivo específico por la variable independiente. Pongo un ejemplo. Analizar todos los tipos de incentivos económicos que hay. Solamente me metí en una variable y ya completé un objetivo específico. ¿Sí? Y lo mismo hago para la otra. Igual si es que me hacen elaborar pregunta general y preguntas específicas. La pregunta general le decimos, si me dicen que elabore preguntas específicas, yo voy a tomar en cuenta solamente, o sea, las variables por separado. La alta rotación perjudica la productividad de una empresa. Estoy haciendo una pregunta que tiene que ver solo con la alta rotación o perjudica la productividad de un privado. ¿Sí? Entonces me quedo solamente con en los específicos, con cada una de las variables. En los generales no les separo las dos variables. ¿Sí? Y de ahí sí, yo comienzo a escoger todo lo que me decía el libro. O la guía. Que la guía se basaba a lo del libro. Él dice, escoja el tipo de investigación que va a hacer. Si su investigación va a ser de tipo teórico, práctico,
si es que usted va a hacer qué marco teórico va a utilizar, ¿sí? El marco conceptual, más o menos sus conceptos todavía se van a ir, en qué tipo de hipótesis se aplica. Por ejemplo, de lo que ustedes ya revisaron, ¿qué tipo de hipótesis se aplicaría aquí? ¿Se acuerdan de la hipótesis nula que decía? Sí, no. Decía que la hipótesis nula decía que yo niego algo, que yo diga no hay la posibilidad o analizar cómo a través de los incentivos económicos de la empresa Pintolac, a través de los incentivos económicos de la empresa Pintolac, su rotación no disminuye. ¿Sí? Entonces esa sería una hipótesis nula. La hipótesis que en este caso se aplicaría, ¿cuál sería? Revisemos en el libro, está en el libro. Encontraron la hipótesis. Tenemos la de trabajo, la nula, la descriptiva y la estadística. La estadística le pone el porcentaje ahí, ¿no? Me dice el 75% de la rotación que existe en la empresa Pintolac se puede disminuir con incentivos económicos. Así estaría planteada la el título. No, no es esa. Nadie tiene el libro. Está en la página, ese es. Está en la página 137. Sí, ahí está. Ya. ¿Le puede leer, por favor, la hipótesis de trabajo? Hipótesis de trabajo. Hipótesis inicial que plantea el investigador al dar una respuesta anticipada al problema objeto de investigación. Para mí, esa es la que más se usa. Nosotros es como que estamos afirmando en ese título, estamos afirmando que con los incentivos económicos va a bajar la rotación. Entonces, para mí, la hipótesis sería la de trabajo. ¿Sí? Entonces, eso también les pueden hacer que ustedes escojan. ¿Sí? Entonces, pueden decir qué tipo de hipótesis sería la adecuada en eso, y qué hipótesis se está aplicando. Entonces, tengo que revisar teoría de ley, ¿sí? Para poder hacerlo fácil. Se les va a hacer mucho más fácil si es que ustedes ya hicieron su trabajo. ¿Qué más tenemos? Tenemos los diseños, el diseño de investigación. Dentro de los diseños de investigación está el experimental, el cuasi experimental y el preexperimental. El experimental, nosotros casi no aplicamos. El experimental es para cuando yo estoy modificando las variables. Yo las variables no estoy, yo no hago nada todavía, yo solamente voy a consultar qué pasaría, ¿sí? Estamos metidos bastante en la cuasi experimental, como ciencias demostrativas, ¿sí? En la preexperimental no tanto, porque en esa yo altero una de las dos variables, ¿sí? Entonces todo eso es lo que yo me tengo que aprender, yo tengo que saber para poder aplicar en mi examen. Ahora sí, preguntas. En su trabajo tenían que presentar un modelo de encuesta. Sí, tenían que apuntar un modelo de encuesta. Hay en el libro, hay modelos de encuestas. ¿Cómo les fue con eso? ¿Se les hizo difícil? ¿O no presentaron el modelo de encuesta?
No, sí. No. El trabajo. ¿Quién te hizo el trabajo? ¿Todos hicieron? Sí. Ya. El trabajo que yo les entregué el trabajo nuevamente, ahí está ya corregido. Entonces ustedes van a tener, con eso que me entregaron, ustedes ya pueden empezar a hacer la investigación. Porque lo que ustedes hicieron es solamente decir todo lo que van a hacer, cuáles son las cosas que se hacen, ¿sí? Y el modelo de transformación. El rato que yo les devuelva calificado, ustedes ya tienen que empezar a hacer la No quiere investigación. ayudarme con el tiempo. Sí. Más o menos ustedes dijeron, voy a trabajar según esto, no voy a trabajar dentro de los empleados. Tal vez no con todos, solamente con los que dejan, por ejemplo. ¿Sí? Entonces a ellos les voy a aplicar el impuesto. Eso sí tienen que hacer para el siguiente trabajo. ¿Sí? Preguntas. Es el trabajo práctico, ya. Ya es práctico. Segundo trabajo. Ya es trabajo de campo. De campo. Ajá, ya es trabajo de campo. Porque el otro también es trabajo. Ah, sí. Pero sentaditos en casa. Ajá, sentaditos en casa. No se basa en sí en lo que nosotros hicimos el trabajo, sino nosotros nosotros y nosotros tenemos que Sí, casi no he visto, o sea, soy franca, casi no he visto exámenes que le digan y que comente su título y de acuerdo a eso vaya desarrollando lo demás. Entonces, a veces eso sí puede ser bastante más difícil. Sí, pues por eso es que tengo que saber muy bien qué es problema, cómo se plantea o cómo se enuncia el problema, porque por ejemplo en el enunciado del problema me dice causa, efecto y consecuencia. ¿Sí? Entonces, causa de la alta rotación. Entonces yo aquí ya puedo poner cuáles son las posibles causas. La falta de un salario digno puede ser. ¿Sí? Entonces, efecto. La gente no dura más de 2 meses en la empresa. Consecuencias. Hay un gasto excesivo en contratar nuevamente personas, el cliente se queda sin atención. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Entonces, yo tengo que aprender a identificar todas las cosas para que con cualquier tema, un título, yo pueda hacer lo que necesito, lo que están pidiendo. ¿Sí? Tengo que aprender para el 30% que son así cosas muy teóricas, muy puntuales. Y lo demás se tienen que revisarse. Ajá. ¿Cuándo dan el examen? ¿Va a ir algo respecto acerca del... había un enunciado que decía acerca del cronograma y el presupuesto? Ay, o sea, en la parte teórica me podrían preguntar, ¿no? Claro. ¿Cuál es, o sea, cómo se le llama aquel formato en el que se incluyen, por ejemplo, todas las actividades a realizar para el proceso de investigación con tiempos? Cronograma. Entonces yo digo cronograma, sí, yo escojo porque la teoría es opción múltiple, ¿no? Entonces yo escojo. Entonces me podrían preguntar. Alguna vez también vi por ahí alguno que decía, estaba el espacio del cronograma, que decía que se coloque el proceso. Bueno. Entonces primero el título, después, o sea, todo lo que ustedes fueron haciendo en esa revista que hay, ¿sí? Entonces pueden poner ahí más o menos los tiempos en los que se demoraría. Presupuesto, más o menos ustedes saben lo que se necesita para el presupuesto. Para un proyecto de investigación, por ejemplo, de una ingeniería o de una maestría, y si es que es una investigación experimental, yo necesito comprar maquinarias a veces. Por ejemplo, pistolas para saber medir la velocidad del vehículo. ¿Sí? Entonces todo eso yo tengo que poner en el presupuesto. En nuestro caso el presupuesto es muy sencillo. Pasaje. Sí, muy básico. Copias, impresiones, todo eso. Ese tipo de cosas, pasajes o no sé. ¿Sí? Exagerado. Está mucho. Está mucho. Ajá. ¿Alguna duda, cuestión? Una cosa que vi de los que ya he revisado, ustedes reciben técnicas también, ¿cierto? Sí.
para el siguiente, porque esto no se puede hacer, para el siguiente, el rato que yo ya desarrolle el marco teórico, yo les decía, los incentivos económicos yo también tengo teóricos que me van a apoyar. Yo tenía que poner el marco teórico. ¿Sí? El marco teórico va a ser más o menos de este tipo. Yo puedo encontrar teoría de esto en estos libros, más o menos, una idea. ¿Sí? Pero no que ustedes ya tengan que elaborar su trabajo para el siguiente, ya tienen que buscar los teóricos que hablan de los incentivos económicos. Y citen lo que van tomando de los libros, como les enseña técnicas. Sí, porque aquí no enseñamos a citar. Sí, pero en técnicas sí les enseñan a citar. Entonces, exacto. Cómo voy a poner las referencias abajo, cómo tengo que decir aquí algo de algún lugar, cómo tengo que poner, lo que no es mío. ¿Sí? Que se identifique con claridad lo que es mío y lo que no es mío. ¿Sí? De la maestra. Sí, la muestra en nuestro caso, por ejemplo, lo mejor es definir la población. ¿Sí? Sí, o sea, por eso es que tiene que ser como que bastante específico en el título. Cuando yo voy a hacer, por ejemplo, una investigación para toda una sociedad, ¿sí? Ahí se me complica esta cuestión de la muestra, porque en nuestro caso que nosotros vamos a ir a una empresa, ¿sí? Y a veces a un área específica de una empresa. Entonces, yo sugiero hacer las encuestas al 100% de la población. Sugiero, ¿sí? Para no tener que aplicar esas chorizo de formación. Eso debemos llamar estadística. Para poder sacar. Entonces es preferible decir mi población es de esta y mi muestra es al 100%. Sí, todos. ¿Listo? Detalles en cuanto a los exámenes. Tienen que venir puntuales, traerán su identificación. ¿Cómo se enteran ustedes de lo que les toca? Yo tengo entendido que creo que sale en su aula, en su... Sí, sale de acuerdo al orden alfabético. Y te sale, te manda un mensaje al doctor en qué aula te toca. Es variado, no te toca solo los de primero, te toca los de primero, cuarto, quinto y décimo. Algunos que tienen el tiempo, tienen hora y media para cada examen, pero no es que les entregan uno y después otro, sino los dos les toca dos o tres, les entregan todos de uno. Entonces yo tengo que administrar bien el tiempo, ¿no? Hora y media máximo para cada examen, para poder avanzar. ¿Sí? ¿Qué les deja el correo? Sí, te voy al correo o tienes que venir a ver aquí, también sería señalado a qué aula estás. Es desde, me parece que es desde el 83 hasta arriba, hasta el 100, luego hasta, te ocupan todo el edificio. Sí, sí. Ahí está. Sí, es complicado porque a veces están corriendo por todo lado. Entonces sí tienen que consultar eso. El otro año nos llegó al correo y igualmente al aula virtual. Hay algunos que no les salieron, vinieron a averiguar aquí a modalidad de distancia. ¿Ya debe estar? ¿Estará? No sé, no he revisado. Hagan eso antes, porque si ustedes no salen ninguno de los dos lugares que no van a llevar a cabo. ¿Sí? Porque eso sea tan pronto. Revisen lo más que puedan. En la cuestión de la recolección de la información, como el informe,
cuál es el que van a escoger. O sea que el gráfico, porque se puede hacer la recolección de información por varios formatos, no solamente por gráficos. ¿El más recomendable cuál sería? Para nuestro Para mí, gráficos. Sí, pero también cuando se hacen muchas preguntas, por ejemplo, las encuestas de orden cualitativo, por ejemplo, de comentarios, después de las preguntas abiertas, es bueno utilizar este gráfico de causa-efecto. Entonces yo comienzo a almacenar información con ese diagrama, pero me tocaría consultar cómo se hace el diagrama de causa-efecto. ¿Sí? Pero para los que son así preguntas cerradas, sí, no, entonces hago gráficos. Bueno, creo que todavía no les toca. Eso es para el siguiente, porque después tienen que ustedes sacar los porcentajes de los cálculos y todo eso, o sea, tabular los resultados. Eso les toca para el siguiente trabajo. Ahí está todo lo que se hace. Recolección y procesamiento de datos son los gráficos que hablábamos de este rato. Análisis y discusión de los resultados es de los, por ejemplo, del gráfico o del formato que aplique, ¿no es cierto? Lo que le voy a decir de esto, porque no puedo dejar los gráficos sueltos. ¿Sí? Y en este último ya es más o menos cuánto tiempo me voy a demorar en el laboratorio, que es por investigación. Y en cuanto a las especificaciones de arquitectura y de las perspectivas del tema, El centro de protección es importante investigar. ¿Sí? Por eso es que cuando yo saqué varios problemas de una empresa y escogí el que voy a poder obtener mayor información. O sea, yo ya analicé, ¿no es cierto?, que ese es el más importante. Entonces se me va a hacer muy fácil justificar. Voy a decir, esto es algo que está acarreando serios gastos a la empresa, dificultades en cuanto a personal, ¿sí? Entonces ahí tengo para justificar, bueno, lo que sea. Las limitaciones que son de tiempo, espacio y recursos. La limitación, por ejemplo, en tiempo de o no tengo tiempo suficiente para hacer toda la investigación, o la gente a la que voy a entrevistar tampoco me el espacio de tiempo. En espacio, cuando no puedo acceder a ese lugar con facilidad. ¿Sí? Y en recursos, si es que, por ejemplo, el lugar es lejano y yo he propuesto hacer encuestas online, ¿sí? Y no tengo software adecuado, puede ser en recursos. ¿Sí? Eso es en cuanto a limitación. Serían los posibles problemas, aunque eso se pone solamente como algo, o sea, yo digo porque me estoy imaginando el peor escenario, pero no significa que por eso ya no voy a hacer la investigación. Ya tabular, a ustedes no les van a hacer tabular todavía. En el foro nos tocó siempre fácil. No sé qué bueno. Como dice el chavo, que se estudia cualquiera puede. Este libro es bueno porque tiene buenos ejemplos. Claro, con todo, si es que les queda alguna duda, porque como ustedes van a ir a refrescar esto en casa,
descargan la plataforma y les contesto cualquier cosa. Los trabajos que se pueden venir a retirar de junio, retirar hasta el 14 de junio. Es como que no entra en la mía, así, hermano. Poder saber también para tener más tiempo. También. A mí me parece importante también la cuestión de examen. A ver cuáles fueron los errores. Y si me paso por acá para salir en la televisión. ¿Cómo sería la guía? Eso como hay una guía de yo pensaría que como nosotros ahora tenemos que ajustarnos a las preguntas de base estructurada, tal vez como que familiarizar al estudiante en base a cómo se contestan esas preguntas. Pero hay varias guías de primer nivel que han hecho sus trabajos con esas preguntas de base estructurada y han sido practicar. Los también dicen que siguen técnicas. En técnicas se aplican todas casi son preguntas de base estructurada, son más complejas, otras más sencillas de todo. Entonces yo ahí ya practiqué para el examen. ¿Sí? Eso va a ser para las preguntas teóricas. ¿Sí? La práctica sí ya no se ajusta a la base estructura. Las órdenes, Muy amable, compañerita. Está bien. Compañero, una confesión, ya me acordé. El momento que le sale el número de aulas que les toca, no le sale su nombre, sino que le sale el rango de póngase desde la A, desde Arango hasta Andar. Ajá, porque son de su ortografía hasta la fecha, y de ahí con B igualmente. su nombre. Oye,